Bienvenidos a Un Rudo Despertar Radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom, estudiosos de la Torá, y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio. Con ustedes su servidor Harold Calvo, me acompaña mi hermano Miguel Forero y mi hermano Etzvi Ben Daniel. Bienvenidos, señores, y el día de hoy vamos a estar compartiendo acerca de el libro de Enoc. Así que, hermanos, tomen asiento, disfruten de la charla. Tomen nota también para que nos compartan de la misma manera comentarios, preguntas en la sección de abajo de comentarios como tal. Así que, hermanos, damos por iniciado este programa. Tal vez podamos iniciar conversando acerca del nombre como tal, el libro de Enoc. ¿De dónde proviene ese nombre? ¿Qué significado tiene? Vamos a estar hablando también qué época es que se escribió el libro. Existen diferentes posturas. ¿Quién escribió el libro incluso? Y vamos a estar tocando también temas acerca del contenido del libro. Así que bienvenidos, hermanos, nuevamente, y qué gusto y qué placer poder compartir este espacio con ustedes, hermanos. Bueno, querido Harold, un abrazo muy grande a todos. Primero, lo que me gustaría contarle a la audiencia es que venimos haciendo una serie de libros apócrifos, que los que nos siguen en las redes sociales probablemente ya se dieron cuenta, que está en el portal de miembros. Hablamos del libro de Ben Sirá, Judith, Yasher, varios. Y cuando llegamos al libro de Enoc, dijimos, tal vez hay mucha gente en la audiencia que sigue el canal que probablemente estén particularmente interesados. Tenemos un programa bastante antiguo, ¿te acuerdas, Harold, que hicimos sobre los Nefilim, donde tocamos también un poco de los libros de Enoc? Voy a poner aquí también el link para que la gente lo pueda encontrar y pueda escuchar eso, donde nos focalizamos más en el tema de los Nefilim, que es un tema central del libro de Enoc. Para empezar, antes de pasarle la palabra a Miguel, que tal vez nos puede dar un resumen de cómo se estructura el libro, me gustaría simplemente compartir acerca del significado del nombre de Enoc, a pesar de que yo no estoy diciendo 100% que es Enoc quien escribió este libro. Tal vez podamos discutir esto a lo largo del programa. Simplemente el personaje Enoc, a quien se le atribuye este libro, fue el séptimo desde Adán. ¿Okay? El séptimo, sabemos siempre que el séptimo es consagrado, tal como el día séptimo, como el año séptimo. Esta es la séptima generación, y el nombre en hebreo es Hanoch. ¿Okay? Hanoch significa justamente consagrado. ¿Okay? Viene de la misma raíz, y mucha gente, la mayoría probablemente ignore esto, es la misma raíz que la palabra Hanukkah. Cuando celebramos la fiesta de Hanukkah, que significa dedicación, recordando, conmemorando la rededicación del altar en el tiempo de los macabeos, viene de la raíz Hanach, Hanoch, Enoc viene de la misma raíz, es alguien que es dedicado. Y de acá podemos ver que no es casualidad que al cabo de 365 años este personaje haya sido tomado al cielo. Nadie sabe qué le pasó, no hay suficiente información acerca de qué es lo que le pasó, o incluso de su vida misma, qué es lo que él hizo. Y sabemos que es un recurso literario judío de milenios
siempre rellenar esa información que nos está faltando en forma de un midrash, en forma de literatura adicional. Y de la misma manera tenemos el libro de Enoc, que nos cuenta muchísimo más, que es imposible saber de los breves versículos que aparecen en Génesis. Entonces vamos a desarrollar tal vez de qué se trata el libro, cómo está estructurado y algunos puntos tal vez controversiales. Y hay mucha gente que lo acepta, mucha gente que no, mucha gente que piensa que es inspirado, otros que no, pero hay varias comunidades que sí lo tienen en su canon, por así decirlo, y también vamos a compartir sobre esto. Sí, un saludo para todos. En primer lugar, me gustaría aclarar un poco el término apócrifo que hemos venido utilizando, porque dentro de nuestra cultura en general lo tenemos como un sinónimo de algo falso, de algo supuesto, de algo que no es absolutamente confiable. Sin embargo, ese término apócrifo, que viene de una raíz latina, apócrifus, significa sustraído a las miradas, escondido, secreto. Es decir, son libros que fueron puestos aparte, no que sean falsos, sino que fueron, digamos, en cierto sentido, ocultos, pero no en ese sentido negativo de ocultismo, ¿cierto? Ocultos, que la gente no tiene acceso a ellos. Entonces, por eso, en muchos casos, los libros apócrifos, cuando uno dice un libro como este, no que es apócrifo, la gente ya lo pone en otra categoría, lo desprecia, lo minimiza. Resulta que puede tener mucho contenido muy interesante. La pregunta siempre es, ¿y por qué lo ocultaron? Y cuando uno los lee se da cuenta, de pronto usted se vuelve un poquito conspiranoico ahí y usted dice, ajá, lo que pasa es que este libro revela cosas que están en contra del status quo, de la generalidad de lo que el sistema quiere mostrar, ¿no? Pero quiero compartir algo con respecto a eso, Miguel, que es que contrastando a la mayoría de los libros que tenemos hoy en el canon, que son libros que existen por muchísimas generaciones y el pueblo judío los tenía de manera completa y fueron pasados así de generación a generación. Para que se imaginen, la única copia completa que existe hoy en día del libro de Enoc está en la lengua etíope y no tiene más de 500 años esta copia, ¿okay? El libro de Enoc ganó muchísima validez cuando fue descubierto entre los manuscritos del Mar Muerto, que obviamente son solo fragmentos y partes, no lo tenemos todo completo, pero eso indica que en la comunidad de Qumran este libro era conocido y luego obviamente sabemos que lo conocían en Israel porque es citado por el mismo Judas. en la epístola de Judas, él mismo está citando a Enoc. Hay otras citas dentro del Nuevo Testamento que podrían ser sacadas de Enoc, a pesar de que no lo dice de manera explícita. Hay copias también en el griego, la lengua cóptica de Egipto y el latín. Lo que se encontró en los manuscritos del Mar Muerto está en arameo, y en la mayoría de las fuentes académicas que encontré lo ponen dentro, en el contexto temporal de lo que se llama la pseudoepigrafía, que es de alrededor del 400 o 300 antes de Yeshua hasta el 100 o 200 después de Yeshua. Obviamente, muchísimo tiempo después de que el Enoc que conocemos lo hubiese escrito. ¿Okay? Pero otra cosa que hay que tener en cuenta es que a pesar de que esto sea un libro, cuando lo vemos o lo buscamos en internet, vemos que
existe un libro que tiene más de 100 capítulos. Ahora no lo tengo abierto, voy a bajar hasta aquí. Tiene 108 capítulos, ¿ok? A pesar de eso, el libro en realidad tiene ciertas divisiones que pudieron haber sido escritas en distintos tiempos y por distintos autores. Y esto es algo bastante común en la literatura bíblica, incluso en la Torá misma se puede asumir. Igual no quiero entrar ahí, pero algunas divisiones, solo para que la gente sepa, y luego ustedes pueden detallar más si quieren. Tenemos la primera parte, hay 5 divisiones principales. La primera es la parte de los vigilantes, ¿cierto? Esta parte que le gusta tanto a la gente, pues nos cuenta lo de toda la historia de los Nefilim, ¿qué sería eso? Y ahí estoy seguro ustedes no pueden esperar para entrar y hacer un aporte sobre eso, pero son los primeros 36 capítulos sobre los vigilantes. Después hay una parte que habla, se llama las parábolas, que va del 37 al 71. Luego, el libro astronómico habla de los movimientos celestiales. Esto le encanta a la gente que endorsa la doctrina de la Tierra plana, del capítulo 72 al 82. Después tenemos visiones de los sueños, del 83 al 90. Y por último tenemos la epístola del 91 al 108, en donde él le habla a su hijo Matusalem. Recordemos, él es el padre de Matusalem, que fue el hombre con la vida más larga en toda la historia bíblica, 969 años, que probablemente haya muerto en el año del diluvio. ¿Okay? Entonces, Enoc, tanto Enoc como Matusalem fueron gente que probablemente instruyeron a Noé en el camino de justicia. Y luego son los que llevaron este conocimiento a la civilización post-diluvio. Pero otra vez, no estoy diciendo con esto que fue Enoc quien escribió de puño y letra todo esto. Muchas cosas pudieron haber sido pasadas oralmente y luego otra persona lo escribió. En el marco académico no hay nadie que crea que esto lo escribió Enoc de puño y letra, solo para dejar eso en claro. En el marco académico, el que quiere tener fe y pensar eso, ok, yo no tengo problema con eso, pero no tiene prueba, es simplemente la fe de uno. No sé, los dejo ahí interceder. Bueno, lo cierto es que esa fe hay que ejercerla con todos los escritos, porque de igual manera en este momento no tenemos originales de nada. Entonces, pues uno asume que de alguna manera también Dios en su soberanía ha protegido ciertos escritos que han permanecido, los ha cuidado para hacerlos llegar a nosotros. Y es curioso porque estos libros, como este de Enoc, que haya resurgido realmente después de los manuscritos de Qumran, si bien estaba en las otras Biblias que mencionó Zvi, no era muy popular, pero luego se vuelve muy famoso. Entonces hay una cantidad de gente traduciéndolo a muchas lenguas y hay muchas versiones que ustedes pueden accesar. No todas son muy buenas, no todas están muy claras, pero en general son buenas aproximaciones. Y sí, a mí me gustaría mencionar que es relevante el hecho de que no solo Judas, sino también el apóstol Pedro hace una referencia a algo que se encuentra en el libro de Hanoc o de Enoc, segunda de Pedro 2, 4, 5. Que yo siempre cuando leí eso pensé, esto se lo debió inspirar el Señor, de alguna manera se lo sopló a Pedro. Dice, porque si ya no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al Sheol y los entregó en cadenas de oscuridad para que los vigilaran hasta el juicio de angustia, y no perdonó al mundo antiguo, sino que salvó a Noaj, la octava persona, un predicador de justicia, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y sigue,
Esas son palabras textuales del libro de Enoc. O sea, es evidente que estos autores del Nuevo Testamento, quienes hubieran sido, tenían acceso a esos libros. Lo mismo que el caso de Judas que mencionaste. Entonces, bueno, entremos. Algo que me llama mucho la atención, hermanos, es que lo mencionaba el hermano Tzvi, este libro aceptado dentro de ciertos canon, principalmente allá en tierra de Etiopía, ciertas congregaciones. Tengo una nota por acá que los judíos presentes, actuales, no, pues obviamente no lo incluyen en el Tanakh porque no lo encontramos en el Tanakh hebreo. Sin embargo, el detalle de que se hayan encontrado copias en las cuevas de Qumran lo pone a uno a pensar, ¿verdad? Uno dice, pero interesante, este libro aparecieron fragmentos por allá, ¿por qué tal vez no se consideró incluir dentro del canon bíblico? Me encontré entonces, buscando un poquito más, y esto quería consultárselo a Tzvi para ver si me corroborabas un poco aquí en esta materia, de que una de las razones por las cuales tal vez los judíos no incluyen este libro dentro del canon es porque hay líneas de estudiosos judíos que no comparten el entendimiento o la interpretación de Génesis 5, como la entendemos nosotros, cuando se refieren las escrituras a los hijos de Dios, dando a entender de que nosotros hemos interpretado que estos hijos de Dios vinieron a ser ángeles que estuvieron aquí en la tierra, que dice el libro de Génesis, miraron a las mujeres, las vieron muy hermosas y entonces empezaron a mezclarse con ellas, ¿ok? Y entonces ahí encontramos ese paralelismo en el libro de Enoc, cómo se describe la caída de los ángeles. En el libro de Enoc se les llama a los vigilantes, por ahí se le mencionan como ya la descendencia esta de hombres o más bien hombres caídos con mujeres humanas, a los famosos Nefilim. Entonces, Mano Tzvi, ¿tú has escuchado acerca de esta línea de pensamiento en el judaísmo que no necesariamente el judaísmo comparte que estos seres hayan sido necesariamente ángeles caídos, sino que se estaba refiriendo tal vez a hombres de renombre, como el caso de Nimrod, que eran como hombres destacados, ¿verdad? Que tenían tal vez ciertas habilidades, hombres fuertes, poderosos, ponían a masas bajo el control de ellos. ¿Nos podrías comentar tal vez un poquito? ¿Has escuchado acerca de esta línea de pensamiento dentro del judaísmo? Sí, claro que sí, Harold. Esto viene de Rashi, el gran pensador judío de la Edad Media o comentarista y varios otros rabinos de la Edad Media, pero como sabemos, en el judaísmo, como cuando hay dos judíos hay tres opiniones, ¿cierto? Que se dice, no es que hay algo que todo el mundo acepta como de esa manera doctrinalmente en algo que no es en relación a los mandamientos, ¿cierto? Sino es algo más bien de una concepción religiosa, como pueden ser también el cielo y el infierno, o de Satanás, que hablamos muchas veces. Entonces lo mismo, los ángeles caídos, pues se pueden encontrar distintas opiniones. No es que una cosa tiene que necesariamente contradecir a la otra. Ahora, es interesante tener ese midrash, le diría yo, de cómo todo esto pudo haber sucedido. O sea, cambia en la manera en que vamos a realizar los mandamientos de la Torá, no. O sea, no es como una cuestión del calendario que vamos a estar celebrando las fiestas un día distinto, cosas así que tal vez en lo personal para mí son más importantes. En este caso es simplemente algo
de interés, se puede decir. Pero no lo descarto de ninguna manera. Y eso... Yo diría que son cosas como a las que uno respondería, ¿y por qué no? Pudo haber sido así, porque como la narración en la escritura en Génesis no es suficientemente explícita, siempre queda ese interrogante, bueno, ¿cómo así que los hijos de Dios? Entonces, esta es una respuesta que vale la pena considerarla. ¿Por qué no? Pudo haber sido así, pero como estoy de acuerdo con el video, obviamente no vale la pena sentarse uno a desarrollar una denominación a partir de esta posición, ¿cierto? No vale la pena. Una doctrina, sí, una doctrina. Y es que en este libro de Enoch, los vigilantes, al menos en estos primeros capítulos, llama la atención de una manera increíble, más los detalles que se nos comparten de cómo estos seres se vuelve a recapitular esta información de Génesis 5, cómo estos seres llegan y se mezclan con las mujeres. Entonces su descendencia o trae a estos personajes gigantes, ¿verdad? Que encontramos también en la Torá, y entonces uno va como atando cabos y uno dice, ok, qué interesante, ya aquí vamos viendo un poquito tal vez más de detalles, se nos da más información que la misma Torá no nos brinda. Sí, me parece que toda esa narración le da una base muy firme a la razón del diluvio, al porqué del diluvio. Porque si no hubiera habido tal cosa, y otra vez estamos especulando, pues uno diría, bueno, ¿y a qué hora los hombres desarrollaron tal maldad que llegaron a esa condición que Jehová determinó a borrarlos del mapa? Pero tal parece que sí debió haber sucedido algo fuera de lo normal, porque apenas habían pasado cuántos mil años, y se vino todo esto de esa manera terrible que Jehová determinó borrar todos los seres vivientes. Entonces a raíz de eso surge Noah, ¿no? con su arca. Y surge también esa, respaldando esto que usted dice, hermano Miguel, de qué pudo haber pasado para que Jehová tomara esa decisión de decir, no, voy a empezar de nuevo, casi de cero, con excepción de Noah o de Noé y su familia. Borramos el resto de la humanidad para dar ese nuevo inicio, ¿verdad? En términos modernos, un reseteo, ¿verdad? Un reseteo. Un reseteo de la sociedad. y empezar otra vez con un nuevo orden con Noé, pero con una semilla limpia, diríamos, ¿sí? Porque Noé... Sí, claro, fíjate que el texto dice, Noé era perfecto en sus generaciones. Y esa expresión tiene que ver... Se puede entender como que su linaje no había sido mezclado con aquellos ángeles caídos, ¿no? Entonces, no se había contaminado. Tiene sentido y uno le puede dar un poquito de forma, sí. Y déjame compartir adelante, algo, sí. Harold. Una cosa que es importante también que la gente se dé cuenta es que todos somos creaciones del Altísimo. ¿Ok? Tenemos que aprender a conceptualizar que hay una realidad que no es esta física solamente. ¿Okay? Él creó estos seres angelicales y una cosa interesante que este libro está en oposición al pensamiento rabínico que yo conozco es que aquí los ángeles tienen libre albedrío. ¿Ok? Al menos estos seres celestiales. Entonces, esto sucede dentro del plan del Altísimo. Tal como a Adán le fue dado un mandamiento y él pecó, de la misma manera existe otra realidad angelical que nosotros no conocemos y ellos tienen ciertos mandamientos y pueden en su libre albedrío se pueden integrar con esta realidad física de esta manera, de acuerdo a este libro. ¿Okay? Pero solo para hacer un
pivot aquí y ir al tema central del libro, independientemente de estos vigilantes, es que habrá un momento en donde la justicia deberá restaurarse en la tierra y todo tiene que caer bajo el orden del Altísimo otra vez. Y mientras tanto, cada uno de manera individual tiene que atenerse a esa justicia que vendrá en determinado momento, que nosotros conocemos como la era mesiánica, ¿cierto? Entonces, este tema está a través de todo el libro y yo creo que esto es lo que le gustó a la comunidad de Qumran, porque ellos tenían su manual de conducta y también estaban separados, que querían vivir ya como si fuese el reino. Eso es lo mismo que hicieron los apóstoles, ¿cierto? Cuando vivían en comunidad y abolieron la propiedad privada, ¿ok? Que no es un pecado la propiedad privada, ¿ok? Y yo, tú sabes, con mi tendencia política libertaria, o sea, yo creo en el libre mercado y en la propiedad privada y todo eso, pero hay un tiempo en el reino en donde no nos vamos a preocupar de eso, porque todo va a estar bajo esas leyes perfectas de la Torá. Conocemos los ciclos de Shemitah y de jubileo, donde la propiedad privada vuelve, o sea, y va cambiando y la gente no puede acumular. Entonces, el libro de Enoc habla de estas cosas y por eso a la comunidad de Qumran le gustaba, pero también ahora para conectarlo con el tema del calendario, la comunidad de Qumran no seguía el calendario porque ellos seguían el calendario solar y Enoc habla de la luna también y habla de cuándo es el comienzo del mes, de acuerdo a la luna. Pero teníamos el libro de los jubileos, que hablamos también en un programa de estos de la serie de libros apócrifos, y no coincide el calendario exactamente de jubileos con el calendario de Enoc. Entonces, por eso tampoco es bueno llegar a ser dogmático con estas cosas que nosotros no sabemos de manera concreta cómo llevaban a cabo hace 2000 años. Sí, estoy de acuerdo con el hermano Tzvi. Es simplemente que tal vez a uno, uno quisiera como poder tener acceso a más información de la que se nos presenta en las escrituras, en la Torah como tal, y cuando uno encuentra esta literatura, uno como que tal vez le gusta acariciar y asociar, ¿verdad? Estos relatos para poder traer más explicaciones a lo que hemos leído dentro de las escrituras. Tal vez sí me gustaría, el comentario que les iba a comentar antes era acerca de lo que el libro de Enoc comenta de los ángeles enseñándole ciertas prácticas a los hombres, prácticas prohibidas. Entre esas, se nos dice aquí que se habla de encantamientos, se habla de hechizos, brujerías, magia. También se habla de un tema de cómo trataban las plantas, las raíces, lo cual creo que se hace hasta el día de hoy, no en forma de brujería, sino como una práctica de medicina natural, lo cual yo no le veo un inconveniente a eso. Pero sí también se toca el tema de cómo estos seres le enseñan a los hombres a fabricar espadas de hierro, a trabajar estos metales, corazas de cobre, el oro, cómo extraer. Estas cosas no son malas. Yo quiero hacer hincapié en eso también, Harold, como tú dices, lo de las plantas no son cosas malas. Acá le enseñaron a la gente cómo forjar el hierro. Eso no es algo malo, que lo que está mostrando, está señalando que traían un conocimiento superior. ¿Okay? Entonces, si vos vas a un hombre que está frotando 2 palitos para hacer fuego
y vienes del futuro y le muestras un encendedor, entonces vos sos Dios para esa persona. Entonces, esto es como un viaje intergaláctico, vengo del futuro y mira, acá esto es una computadora y puedes mirar videos en YouTube. Entonces todas estas cosas pueden ser buenas y la gente sacó provecho y también enseñaron cosas malas como a abortar. ¿Te acuerdas que lo trajimos en el programa del aborto? En el capítulo 69 habla de que le enseñaron a matar al feto dentro del vientre. O sea, sí, ¿por qué? ¿Por qué tenés que enseñar eso? Entonces otras cosas no necesariamente buenas, pero sabemos que eso es lo que hace el adversario. Mezcla lo bueno y lo malo para confundirte. Entonces al final lo terminas haciendo, porque tú tratas de ver solo la parte buena y haces también lo malo, sin tener ese discernimiento que debemos tener. Hay un detalle antes de pasarles la palabra a ustedes, hermanos, que para cerrar esta notita, me llama también mucho la atención y tiene que ver cómo les enseñan a las mujeres el arte, dice, para pintarse ellas, aplicarse el maquillaje, se nos dice en los ojos, el uso de piedras preciosas y brazaletes y adornos. Dentro de estas cosas que se mencionan por acá, se nos habla del antimonio. Oiga, qué interesante. Este pasaje dice de la siguiente manera, y cito: a las mujeres les enseñó, estos seres, en particular Azael, un ángel que se menciona acá, sobre el antimonio, el maquillaje de los ojos, las piedras preciosas y las tinturas. Casualmente. Yo sabía que eso era de Satanás. Yo sabía. Esto no era de Dios. Sobre todo por el presupuesto. Y te voy a respaldar con este pasaje. Mira qué interesante lo que se nos dice en 2 Reyes 9:30. Oiga qué interesante. Dice, refiriéndose a la muerte de Jezabel. Oigan ustedes, dice: vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antimonio. ¡Wow! Y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Y ya después sabemos que como que ella cae, muere, y entonces es comida por los perros, y se cumple ahí una profecía, creo que por parte de Elías, donde predecía cómo iba a ser la muerte de esta mujer. Una mujer malvada, la que fue esposa de este rey de Israel también, un rey malvado, sí, un rey que no sirvió a Jehová en todos sus caminos. Pero lo que me llama la atención es esa mención de estos elementos que encontramos en el libro de Enoc, ¿sí? El antimonio, cómo ellas se pintan con antimonio, y no vemos otra mención de esto en las escrituras, pero sí lo vemos con esta mujer malvada. Surge otra vez esa pregunta: ¿habrá alguna relación con respecto al libro de Enoc? ¿Traerá esto un peso más tal vez a este relato de Enoc? ¿Verá? En términos de que si este libro sí es completamente veraz, o será que hay segmentos que tal vez podamos realmente rescatar. Entonces me llamó mucho la atención ese detallito por ahí con respecto al antimonio. Ahí se los dejo, hermanos, para que ustedes hagan más investigación. Bueno, Miguel, quería hacer otro sí, antes de que pasemos a la otra sección, me gustaría compartir algo sobre el asunto de la tierra plana. Ahora, no me van a dar piedra, por favor. Sí. De antemano les digo, no estoy casado con la tierra redonda, tampoco con la tierra plana. Simplemente a partir de todas estas cosas que yo he ido encontrando, he ido reconsiderando conceptos que simplemente uno había aceptado sin ni siquiera evaluarlos. Pero entonces en este libro de Enoc me llamó mucho la atención que él habla, por ejemplo, en el capítulo 18. Dice: inspeccioné los receptáculos de todos los vientos, percibiendo que contribuían a adornar toda la creación
y a guardar los cimientos de la tierra. Examiné la piedra que sostiene los rincones de la tierra. Y él sigue hablando allí de cómo hay unos lugares en donde se guardan los vientos y salen a ciertos momentos, y habla de portales por los que entra el sol, la luna, que posiblemente lo amplía mucho más. Entonces, en esos capítulos 18, 19, 20, él está hablando de que fue transportado a los extremos de la tierra. Y cómo ve y descubre, o le dan a conocer una serie de cosas que las describe y son fantásticas realmente, ¿no? Porque uno dice, bueno, la imaginación le queda a uno corta, y para él no debió ser fácil, si eso fue real, describir todo aquello, porque está pues por encima de su experiencia natural, normal, ¿no? Entonces sí, el libro efectivamente es favorito para aquellos que argumentan que la Tierra es plana. No es solamente el libro de Enoch en lo que se basan para hacer el argumento. De pronto un día debiéramos tratar el tema aquí ampliamente, pero apoya en muchos aspectos y en muchas citas la teoría de la Tierra plana. ¿Sí? Entonces, solo quería mencionarlo antes de que sigamos avanzando ahí. ¿Quiere que le responda a esa, Miguel, o pasamos al siguiente tema? No, dale. Pues, no, adelante, hermano Chuy, para eso estamos, sí. Yo creo la razón por la cual un grupo de personas tendría esa interpretación es la misma que por la cual tienen esa interpretación de la Torá y los escritos del Antiguo Testamento, que es el hiperliteralismo, como se conoce. Es que entender con una mentalidad física y carnal las cosas celestiales que son explicadas en esta literatura. Entonces, si dice, el sol entra por un portón, la gente se imagina ahí en medio del espacio, hay un portón, ¿y qué será? ¿De madera o de metal? Tal vez de titanio, o hecho de roca lunar. Y no entiende que es porque hay que expresarlo de una manera. Si alguien tiene una visión celestial, y esto va de la mano con lo que se conoce como la literatura apocalíptica, tal como uno se imagina, el Apocalipsis, hay muchísimas cosas que son paralelas con este libro, y ahora esto me va a servir también para conectarlo con el tema del Hijo del Hombre, que saben que quería mencionar. La gente va a tener un problema y un conflicto ahí, pues lo está entendiendo simplemente de manera literal. Entonces, para mí, personalmente, no se puede entender literalmente lo que son conceptos celestiales. Simplemente pueden ser expresados de la mejor manera posible. Ok, y ya como para tal vez ir entrando en ese tema, hermano Chuy, que mencionabas, porque a medida que vamos avanzando en el libro de Enoch, vemos pasajes mesiánicos, ¿verdad? Se nos menciona la aparición del Hijo del Hombre, que tal vez nos gustaría que te adentraras un poquito más en este tema. Les comparto, hermanos, de antemano que el hermano Chuy compartió recientemente un escrito, un blog, en la sección de Club de Patrocinadores, que expande un poquito más con respecto al tema del Hijo del Hombre, y se nos habla de cómo los reyes y los poderosos de este mundo va a llegar un final. Entonces me hace recordar palabras en Apocalipsis, ¿verdad? Cómo este orden que estamos viviendo ahora va a dar un giro, dando a entender que va a cumplirse lo que vemos en las escrituras de cómo el Hijo de David se va a levantar y entonces va a reinar, y entonces Jerusalén va a ser ese centro, ¿sí? Y cómo las naciones se van a volver nuevamente hacia Jerusalén, hacia él.
tal vez nos puedas expandir un poquito con respecto a este tema tan interesante del Hijo del Hombre, Manotsby. Claro, sí. Está dentro de esta sección que te comentaba de parábolas, llegando al capítulo 69, 70, 71. Y el Hijo del Hombre es una figura mesiánica, ¿ok? Exactamente lo que te imaginas cuando te imaginas una figura mesiánica, y yo creo que este es otro punto de conexión con la comunidad de Qumran, que también esperaban a esta figura mesiánica, el tema del maestro de justicia, esa persona justa que lucha contra el mal y trae la restauración de ese reino. Entonces, Enoc, o quien escribe en nombre de Enoc, dice que fue elevado en vida hacia este Hijo del Hombre y hacia el Señor de los Espíritus. Entonces tenemos también todo este tema de la divinidad, porque ahora tenemos el tema de la divinidad del Hijo del Hombre. Sentí que uno piensa en Yeshua, ¿okay? Pero estamos hablando ahora de antes de Yeshua, que este libro fue escrito, ¿ok? Entonces, lejos de los que viven en la tierra, y fue elevado sobre el carro del Espíritu, y el nombre desapareció de entre ellos. Desde ese día no fui contado más entre ellos. Y habla de que estuvo apartado, y luego en el 71 es que dice que el Espíritu fue trasladado. Caminaban sobre llamas de fuego, sus ropas eran blancas, ¿okay? Nos imaginamos Apocalipsis. El ángel Miguel me tomó de la mano derecha, me levantó y me condujo dentro de todos los misterios y me reveló los secretos de los justos. ¿Okay? Reveló todos estos secretos. Él ve ángeles, el cuerpo se desmaya. Resumen, pero si lo quiere leer es una película, que luego llama a Dios. Ya estoy en el versículo 12, si estás leyendo, Harold. Habla de la cabeza de los días, es la manera en la que llama a Dios. ¿Okay? Esto fue traducido del etíope, recuerden. Incluso si Enoc lo escribió, él no escribió en etíope. ¿Okay? Entonces, ciertas cosas es difícil trasladar al hebreo. No sé lo que hubiese sido aquí. La cabeza de los días vino con Miguel, Gabriel, Rafael y Sariel y una multitud innumerable de ángeles. Vino a mí, me saludó con su voz y me dijo, y dice aquí en esta traducción, este es el Hijo del Hombre. ¿Okay? Pero en el etíope original dice, tú eres el Hijo del Hombre. ¿Okay? Y ahora vuelvo ahí, ¿okay? Pero dice, tú eres el Hijo del Hombre que ha sido engendrado por la justicia. La justicia reside sobre ti y la cabeza de los días, o sea, Dios, no te abandonará. Él proclamará sobre ti la paz en nombre del mundo por venir. Aquí el Olam Abba, porque desde allí ha provenido la paz desde la creación del mundo, y así la paz estará sobre ti para siempre y por toda la eternidad. Que entonces, este versículo que vemos en la revelación que Enoc tiene, es que le es revelado que él es el Hijo del Hombre. ¿Okay? Y recordemos que Enoc ascendió, ¿okay? Tal como Yeshua ascendió. ¿Okay? Yo no estoy hablando de ningún tipo de jerarquía. Estoy hablando simplemente de los hechos de la narrativa bíblica. Tal como Elías está registrado que ascendió en esa carroza de fuego. Personalmente, yo pienso que también Moshe pudo haber ascendido. No sé, dice que nadie conocía el lugar donde él fue enterrado. Es una especulación, pero tomando en cuenta que aparece también en la transfiguración, es una posibilidad.
Esto es algo que sucedió. Entonces, aquí Enoc se ve a sí mismo como ese hijo del hombre. ¿Okay? Ahora, esta persona se llama R.H. Charles, de quien viene esta traducción al inglés que se popularizó mucho en el siglo XX, y tal vez muchas versiones en internet vienen de esta traducción al inglés. Puedo entrar gracias a la magia del internet. Después yo les muestro esta foto, les comparto la pantalla. Su mismo libro, que se llama The Book of Enoch, el libro de Enoch, o 1 Enoch, traducido por R.H. Charles, tiene en esta página en particular del capítulo 71, dice, como les decía, este es el Hijo del Hombre, en lugar de tú eres el Hijo del Hombre, dice, este es el Hijo del Hombre, como si una tercera persona se le está haciendo presentada a Enoch, y ahí dicen los cristianos, ese es Jesús, que Enoch está viendo eso, pero R.H. Charles mismo pone una nota al pie de página, acá en inglés, y él dice, esto es una enmienda. En el original se lee thou art, tú eres, y todas las palabras en segunda persona, y luego Charles lo tradujo como tercera persona. ¿Se entiende? Entonces, esto es interesante, simplemente es un hecho de que está así en el original etíope, de donde proviene la traducción, y tal vez eso nos lleve a nosotros a hacer un estudio más profundo acerca de qué es el Hijo del Hombre, quién es el Hijo del Hombre. Tal vez todos debemos convertirnos en ese Hijo de Hombre, ¿ok? Eso es lo que yo pienso, que todos tenemos que actuar en esa justicia, tenemos que ir tras los pasos de Yeshua y llegar a ser de esa manera. O sea, no, lejos de la teología de los mormones, que piensan que se convierten en un Dios y después van a regir un universo. O sea, no, yo no sé cómo todo eso funciona. Yo simplemente mirándolo desde la tierra, acerca de cuál es la misión de cada persona. Y después está la visión cristiana, que es que Yeshua lo hizo para que nosotros no tengamos que hacerlo. Claro, claro. Qué bonito ese pensamiento que compartes. Es bien similar a... escuchaba recientemente a un estudioso judío que él compartía acerca de las profecías en Isaías, principalmente profecías mesiánicas. La perspectiva de él es que estas palabras que Isaías dio con respecto a la era mesiánica no necesariamente eran, obviamente, para el tiempo de Isaías, sino se refería al tiempo futuro, pero si las quisiéramos aplicar al día de hoy, aunque no haya aparecido esta figura del Mesías aún, decía él, ¿por qué no vivir como que ya hubiera aparecido? ¿Sí? En paz, en armonía, buscando el bien común, buscando cómo ser mejores como sociedad. Entonces, se asemeja mucho a este pensamiento que tú dices acerca del Hijo del Hombre, poder llegar a ese estándar, a ese estándar de hacer bien las cosas, caminar en rectitud, ¿sí? Poder brindarle la mano al necesitado, poder entonces tener cuidado de aquellos que es indefenso, etcétera. Entonces, qué bonito esa última reflexión, hermano Tzvi, que nos compartías. Me parece que nos edifica bastante. Y luego para pues continuar, ya casi vamos concluyendo el programa. No sé si el hermano Miguel quería hacer un aporte, me pareció. Ok. Tenemos por acá que
lo mencionó también el hermano Tzvi, lo mencionó el hermano Miguel durante el programa, de cómo el libro de Enoch hace como una referencia al calendario solar, y por ahí se creen, o algunos piensan que existe una relación con respecto al calendario del libro de los jubileos, aunque ya Tzvi nos hizo la aclaración. Luego tenemos más adelante a Enoch compartiendo como sueños, parte de lo que nos compartía el hermano Tzvi, como que uno se transporta incluso a aquellas visiones también de Isaías, donde él está ahí y ya como que está en la sala del trono, como le llaman el hermano Michael Rutze, donde está el Padre, y él tiene aquellas acceso a ver qué es lo que está ocurriendo en aquel lugar, ¿sí? Luego anuncia de manera profética cómo la tierra va a sufrir un cambio, ¿sí? Va a ser destruida, lo cual también nos lleva al libro de Apocalipsis. Va a haber un cambio en términos de la humanidad. Por ahí vemos en las escrituras cómo al parecer muchas personas van a perecer debido a ciertas situaciones que se van a dar en el mundo, guerras, exterminios, etc. Enoch cuenta un poquito acerca de la historia del hombre, y también menciona como la historia de Israel hasta el fin de los días, y hace una simbología usando animales para poder dar a entender esta representación. Y finalmente, el libro de Enoch, al parecer como que divide la historia en 10 semanas. Entonces me llamó la atención, ¿verdad? Esa cita que se hace ya al final, allá por los capítulos 90, 91 en adelante, y pues sería interesante poder estudiar a ver en cuál semana estaríamos, ¿verdad? De acuerdo al libro de Enoch, a ver si es que realmente estamos ya llegando al fin de los tiempos, que pareciera ser a como estamos viendo los acontecimientos. Entonces, dejarles saber también, hermanos, que lo mencionó el hermano Tzvi nada más, y el hermano Miguel también, que este libro de Enoch pudiera ser una recopilación de diferentes escritos que al final tenemos este producto final, ¿sí? Entonces, algunos estudiosos piensan que diferentes autores pudieron haber estado involucrados en lo que fue la escritura de este libro que se le acredita a Enoch como tal. Y bueno, hermanos, a menos que hubiese algún otro detallito, algún otro comentario, creo que ya vamos ahora sí concluyendo con este estudio acerca del libro de Enoch, el cual esperamos haya sido de edificación para sus días. Hermano Miguel. Sí, solo una invitación a los oyentes para que se expongan a estos libros. Van a encontrar muchas cosas muy buenas en los erróneos o mal llamados libros apócrifos, ¿no? Porque, como mencioné, en muchas ocasiones han sido devaluados por la misma iglesia, porque ya sea porque enfatizan la obediencia a la Torá, como es el caso de Tobías y de otros libros, ya sea porque revelan ciertas cosas que confrontan al lector con su condición, con su pecado y todo esto. Entonces, ahora que tenemos esta oportunidad de accesar a todo esto, las generaciones pasadas no pudieron hacerlo. Nosotros sí tenemos ese privilegio. Hay múltiples versiones. Mire, no, como decía Tzvi, no se case con una sola, ¿no? Hay que leer diferentes versiones porque toda versión es una interpretación que hace la persona que realiza esa traducción. Entonces, vale la pena leerlo, invierta tiempo, reflexione, observe, compare con el resto de la escritura y déjese conducir por la verdad de Dios, ¿no? Quizás allí va a encontrar perlas que le van a ayudar a entender algunas cosas. Exacto, y sí, de la misma manera, yo cuando leo una obra de esta manera, yo no estoy buscando qué cosas yo no estoy de acuerdo o qué
doctrinas yo tengo distintas, lo mismo que cuando conozco a una persona. A mí no me interesan esas cosas. Entonces, cuando uno lo lee, puede sacar y aprender cosas de esa cultura, maravillarse acerca de cómo tenían conocimientos astronómicos, que obviamente en este entonces ya los griegos estaban muy avanzados y bueno, ya con las influencias babilónicas, que ya la astronomía era muy popular, pero también cómo enlista todos los movimientos astrales con precisión, y los comienzos de los meses con la luna naciente, y obviamente cerrando ya y también cerrando el libro, uno va a ver cómo continúa ese hilo de la gente que será malvada, que siempre hay mal en el mundo, y aquellos que van a luchar por la justicia. Y sobre los justos dice: brillarán por tiempos innumerables, pues el juicio de Dios es justo y Él restaurará la fidelidad de los fieles en la morada de los caminos de la verdad. Verán arrojar en las tinieblas a quienes han vivido en las tinieblas, mientras que los justos brillarán. Los pecadores gritarán fuerte y los verán brillar a ellos, que verdaderamente saldrán los días y tiempos que están prescritos para ellos. Entonces así cierra el libro, y esa es una lección que todos podemos tomar y apoyarnos y vivir nuestra vida a través de ella, me parece. Así es, hermosísimo ese pasaje también. Me hace recordar al profeta Daniel. Me parece como que Daniel incluso hace una mención muy similar a esto, de cómo el justo al final será levantado. Bueno, hermanos, damos por concluido este programa entonces. Muchísimas gracias, hermano Miguel. Muchísimas gracias, hermano Edsby. Ambos por siempre traer tanto conocimiento y con tanto cariño poder compartir con la audiencia de Un Rudo Despertar lo que el Padre les ha dado y todo este tiempo que ustedes dedican a estudiar y a reflexionar. Es de mucha edificación. Cerramos con este pasaje, este salmo que me ministra tanto. Y dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la Torá de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Muchas gracias de nuevo, hermanos. Que tengan un buen Shabbat. Padre les bendiga y les guarde. Hasta la próxima.